Y siguiendo con más de este tema, agradecemos al doctor Adalberto Santana, especialista en América Latina y el Caribe. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Oiga, una semana del megaoperativo. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno encabezado por Lula da Silva? Y bueno, habrá que entender que la ciudad de Río de Janeiro y el estado en general, pues es una de las zonas más conflictivas en el Brasil. Primero, una gran polarización social. Por un lado, los que están ubicados en las clases privilegiadas y en las clases medias, y el otro lado, donde están los sectores totalmente marginados, quienes viven en las favelas y marginados de todo desarrollo, pero también lleva un componente étnico, dado que en las favelas la mayoría de la población es afro-brasileña. Entonces hay una gran polarización social y ahí en las favelas alrededor de Río de Janeiro, ya sea en las montañas o Ciudad de Dios o otras poblaciones, digamos, especie de municipios alrededor de Río de Janeiro, pues viven los más pobres, pero también los que son de un origen étnico afro-brasileño. Y entonces genera una gran polarización. Y en esas partes marginadas es donde el Comando Vermelho, el Comando Rojo, es el que ha echado raíces desde el año de 1979 hasta nuestros días y se ha dedicado al narcotráfico, a la extorsión, a los secuestros. Entonces son cotos controlados por esta organización, dijéramos, del crimen organizado brasileño. Así es. Hay otros, indudablemente, pero el Comando Vermelho es el más fuerte. Así es, le saludo con gusto y quisiera preguntarle, ¿se podrían prever más operativos de esta magnitud? Bueno, el gobernador Castro de Río de Janeiro es lo que ha implementado y muchas veces pues el gobernador Castro es opositor al presidente Lula. Entonces ahí también encontramos una contradicción entre el gobierno del estado de Río de Janeiro y el gobierno federal que encabeza el presidente Lula da Silva. El problema es que en el Brasil pues hay una gran polarización social, una gran marginación social y sobre todo que en esa marginación social, pues el crimen organizado tiene sus bases, particularmente lo que conocemos como las favelas, que si comparamos con México, pues las favelas son más pobres que las que hay en México y donde abunda una mayor marginación social y núcleos organizados de la delincuencia organizada, quizás solamente parecido al estado de Guanajuato, donde hemos visto en el caso mexicano a este tipo de organizaciones que allí operan. En México no abundan este tipo de estructuras como sí en el Brasil. Pues sí, oiga, ¿qué tan efectiva ha sido realmente esta guerra contra el narcotráfico y además, pues, qué consecuencias sociales deja para las comunidades más pobres? Bueno, el problema es que en el Brasil hay una gran polarización y una gran marginación social y entonces hay pocos alicientes y pocas alternativas para sacar a millones de seres humanos de esa marginación social que viven alrededor de las grandes ciudades, particularmente en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras grandes ciudades del Brasil, donde están asentadas las favelas. Y bueno, el Estado lo que ha hecho de repente, pues es actuar con organizaciones militares, policías civiles, y se dan un enfrentamiento, como este ocurrió el 28 de octubre, que empezó el ataque a las favelas, y hubo más de 130 muertos en esas embestidas que inició la policía militar allá en el Brasil. Pero es un problema social que difícilmente se va a resolver con la represión policíaca. Lo que tiene que haber es integración social de los sectores más marginados. Así es, y este operativo policial que ya es considerado como el más letal en la historia de Río de Janeiro, ¿cree que podría profundizar las condiciones de alerta, amenaza y terror que se vive desde hace muchas décadas en las favelas? Nos quedan poquititos segundos, pero es importante este comentario. Gracias. Es difícil que se resuelva si no hay un planteamiento social de toda la sociedad en todas las estructuras del Brasil, pues la marginación social va a seguir existiendo y sobre todo que las organizaciones de los narcotraficantes, como es el Comando Vermelho,
pues tienen su coto de poder en las favelas. Mientras la polarización social no se acabe y haya alternativas para los sectores marginados, se va a estar repitiendo estos casos del enfrentamiento entre los narcotraficantes y la policía. Así es. Pues Adalberto Santana, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Usted es especialista en América Latina y el Caribe. Gracias por hablar con nosotros sobre este tema tan profundo y pues esperamos verlo muy pronto. Muchísimas gracias.